Bienvenidos, bienvenidas. En esta ocasión vamos a conocer cómo realizar pruebas de hipótesis, tanto para medias como para proporciones. Tenemos el primer ejemplo. Se ha asegurado que el peso medio de estudiantes universitarios es 54.4 kilogramos. Para comprobar esta hipótesis se tomó una muestra de 100 pesos registrados, resultando una media de 53.75 kilogramos con la desviación estándar de 5.4 kilogramos, con un nivel de significancia del 5%. ¿Es esta evidencia suficiente para rechazar esta afirmación? Vamos a aprovechar para repasar las estimaciones por intervalo. En un video anterior expliqué cómo podemos calcular intervalos de confianza mediante el uso de Excel. Aquí pues vamos a repasar también cómo estimar intervalos, pero sobre todo le vamos a dar énfasis a los pasos para elaborar la prueba de hipótesis. Como podemos observar, este es un ejercicio de medias, muestra grande. Tenemos 100 pesos registrados como tamaño de la muestra. En este caso, esta es la fórmula para estimar el intervalo. Sacamos los datos que nos van a servir para alimentar las fórmulas. Tenemos que el nivel de significancia es del 5%, por lo tanto, alfa es del 5%. La desviación estándar nos da el ejercicio, es de 5.4, tamaño de la muestra 100. Y aquí recordemos la fórmula para obtener el valor crítico. En este caso, tenemos que dividir entre 2 el tamaño de la probabilidad de error alfa. En este caso, 5%. Tenemos entonces aquí la media y aquí también recordemos la fórmula que nos permite encontrar la multiplicación del valor crítico Z por el error estándar. Al tener la media y este valor, entonces podemos restar y obtenemos el límite inferior de confianza y podemos sumar y obtenemos el límite superior de confianza. Entonces se tiene el 95% de confianza que el peso medio de estudiantes universitarios esté entre 52.69 y 54.81 kilogramos. Ahora bien, nos vamos a enfocar con la prueba de hipótesis. Para ello, el primer paso es formular una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. ¿Quién es nuestra hipótesis nula? La afirmación que aparece en el ejercicio. En este caso nos dice, se ha asegurado que el peso medio de estudiantes es 54.4. Y como no nos especifica si es mayor o si es menor, vamos a asumir que es igual a 54.4. Por lo tanto, la hipótesis nula, que la representamos como HO, va a ser igual a la media poblacional, porque recordemos que siempre las hipótesis se hacen con base en parámetros. Y como este ejercicio es de media, por lo tanto, vamos a utilizar mu. Es igual, porque no nos dice que es mayor o menor. Por lo tanto, es igual que 54.4. Y si la hipótesis nula nos dice igual, la alternativa nos va a plantear que es diferente de 54.4. El paso 2 nos pide que recordemos con qué nivel de confianza estamos haciendo el ejercicio, cuál es la probabilidad de error y el tipo de distribución que estamos usando. Que, si recordamos, es un ejercicio de muestra grande, por lo tanto, el tipo de distribución es Z. Aquí recordamos la fórmula que usamos para obtener el valor crítico de confianza, que si lo comparamos con el que usamos en el intervalo, es exactamente el mismo. En el paso 3 vamos a hacer la gráfica de la distribución, que depende del tipo de prueba, es decir, que si la hipótesis nula está planteada con igualdad y la alternativa con diferencia, el tipo de prueba que vamos a desarrollar es el de dos colas o dos extremos. Es decir, existen dos zonas de rechazo de la hipótesis nula. El valor crítico que hemos obtenido lo vamos a escribir tanto en la cola izquierda como en la cola derecha. En la cola izquierda con el signo negativo y en la cola derecha con signo positivo. Ahora bien, establecemos el criterio de rechazo, es decir, la explicación de esta gráfica. En este caso, esto por los momentos no está.
Nos dice que vamos a rechazar la hipótesis nula si el estadístico de prueba que vamos a calcular en el siguiente paso nos da o nos cae en cualquiera de estas dos zonas sombreadas. Si nos cae aquí a la derecha, más a la derecha de 1.96 significaría que es mayor que 1.96. Y si nos cae aquí, es decir, más hacia la izquierda de menos 1.96, significa que es menor que menos 1.96. Una vez que ya tenemos graficado las zonas de rechazo, vamos a calcular el estadístico de prueba Z. El estadístico de prueba Z, para calcularlo en este ejercicio, como es de media, vamos a utilizar esta fórmula, en donde aquí podemos observar que ya la tenemos introducida, en donde planteamos que la media muestral es la que nos da el ejercicio, que en este caso es 53.75, que fue la media que se obtuvo de la muestra. Menos mu, mu es el supuesto valor, es decir, el que está planteado en la hipótesis nula. La desviación estándar y el tamaño de la muestra también se nos daba en el ejercicio. El estadístico de prueba Z, que en este caso lo representamos con este asterisco Z para poder diferenciarlo del valor crítico Z, puede ser un número positivo o negativo. En este caso resulta menos 1.20, por lo tanto menos 1.20 se ubica entre 0, que está aquí en el centro, hacia menos 1.96. Vamos entonces a asumir que menos 1.20 está aquí. O sea, no hay necesidad de ser tan exacto, solamente de ubicar si cae en zona sombreada o zona oscura en este caso. Por lo tanto, el estadístico de prueba Z, que nos resultó menos 1.20, está en zona de no rechazo, porque recordemos que las zonas oscuras son zonas de rechazo, mientras que esta zona del centro es zona de no rechazo de la nula. Por lo tanto, el paso 5 es decisión, no rechazar la hipótesis nula. Y si no rechazamos la hipótesis nula, entonces concluimos con ella. Es decir, que con un nivel de significancia alfa del 5%, no existe suficiente evidencia estadística para rechazar la afirmación, es decir, que lo que obtuvimos en el muestreo no fue suficiente evidencia para rechazar lo que se afirmaba anteriormente. Es probable entonces que el peso medio de estudiantes es de 54.4 kilogramos. Y para saber si hemos trabajado bien tanto en la estimación como en el intervalo, es necesario que comparemos y que verifiquemos si lo que estamos concluyendo en la prueba de hipótesis coincide con nuestro intervalo. En este caso, como no estamos rechazando, este 54.4 debería estar en la estimación por intervalo. Y nos damos cuenta que sí está. Por lo tanto, tanto la estimación como la prueba de hipótesis coinciden. Veamos otro ejemplo. Una investigación afirma que la distancia media que debe recorrer el trabajador para llegar a la oficina no es mayor de 9 kilómetros. Para comprobar esta hipótesis se tomó una muestra de 50 trabajadores, resultando una distancia media de 10.22 kilómetros con una desviación estándar de 5 kilómetros. Con un nivel de significancia del 5%, ¿es esta suficiente evidencia para rechazar la afirmación? Vamos a calcular el intervalo y vamos a enfatizar más la prueba de hipótesis. Este es un ejercicio de media muestras grandes, tenemos 50 trabajadores, es decir, distribución Z. Sacamos entonces los valores, alfa es 5%, la desviación estándar es 5, tamaño de la muestra 50 y recordemos cómo obtenemos entonces el valor crítico de confianza dividido entre 2. La media 10.22 y este también, mediante la fórmula de intervalo de confianza, nos da la multiplicación del valor crítico Z por el error estándar. Teniendo entonces la media y este valor, podemos restar y sumar y obtener los límites, que en este caso se tendría el 95% de confianza que la distancia media que recorre el trabajador para llegar a la oficina está entre 8.83 y 11.61 kilómetros. Ahora bien, vamos con la parte de la prueba de hipótesis.
¿Cuál es la hipótesis en este ejercicio? Nos dice que una investigación afirma que la distancia media que debe recorrer el trabajador para ir a la oficina no es mayor de 9. No es mayor de 9, se representa como menor o igual que 9. Esa sería la hipótesis nula. Siempre la hipótesis nula lleva el igual, ya sea que lo lleve directamente con el símbolo de igual o cuando es menor o igual, con las desigualdades o mayor o igual. La alternativa no lleva el igual. En este caso, como me dice, no es mayor que 9, voy a utilizar el símbolo menor o igual en la nula. Por lo tanto, la alternativa va a decir es mayor. Tenemos entonces que recordar el nivel de confianza del ejercicio con la probabilidad de error, pero en este caso, antes de obtener el valor crítico Z, porque es una muestra grande, tenemos que definir qué tipo de prueba vamos a trabajar. En este caso, si la alternativa está planteada con el símbolo de mayor, que sería como una punta de flecha que nos indica hacia la derecha, vamos a utilizar el tipo de prueba de cola derecha. Por lo tanto, el valor crítico de confianza va a cambiar. Ya no sería el mismo que utilizamos en la estimación, sino que para obtenerlo vamos a tener que hacer esta resta. En la libreta, si la están usando, tendrán que hacer la resta de 0.5 menos alfa. En este caso, tendrían que estimar 0.5 menos 0.05. Nos daría 0.45. Y si lo buscan en la tabla Z, les daría este valor. Ahora bien, hacerlo en Excel, la diferencia con el anterior es que ya no lo vamos a dividir entre 2. Este es cuando estamos estimando intervalos, siempre va a ser de 2 colas, pero cuando estamos desarrollando pruebas de hipótesis, recordemos que existen pruebas de hipótesis de 2 y de 1 cola. Entonces, cuando estemos calculando Z de 1 cola, recordemos que en Excel no se tiene que dividir entre 2 la probabilidad de error. Y si usted está haciendo el cálculo en su libreta, tiene que hacer esta resta y buscar el resultado en la tabla Z. En este caso, le repito, tendría que operar 0.5 menos 0.05, que nos daría 0.45, y ese 0.4500 lo busca en la tabla y nos daría este valor. Como es cola derecha, significa que solo existe una zona de rechazo. Y este valor lo escribimos como límite de la zona. Como es cola derecha, se escribe positivo. Después establecemos el criterio de rechazo, en donde nos explica la gráfica. Vamos a rechazar la hipótesis nula si lo que vamos a calcular en el paso 4 cae en zona oscura. Es decir, si cae aquí, significa que es mayor que 1.64. Por lo tanto, el paso 4 es estimar el estadístico de prueba Z con los datos del problema. X barra, que es la media, 10.22, menos mu, que mu sería lo que está en la hipótesis nula, la desviación estándar, que ya nos daba el problema, que es 5, y el tamaño de la muestra, que es 50. Por lo tanto, el estadístico de prueba nos da en este ejercicio 1.73. 1.73 es mayor que 1.64. Por lo tanto, cayó en zona oscura, es decir, zona de rechazo. El estadístico de prueba Z, 1.73. Por lo tanto, en el paso 5 está la decisión. Y como cayó en zona sombreada, vamos a decidir rechazar la hipótesis nula. Si rechazamos la hipótesis nula, entonces vamos a concluir con la alternativa. Con un nivel de significancia alfa del 5%, existe suficiente evidencia para rechazar la afirmación. Probablemente los trabajadores recorran más de 9 kilómetros. Rechazamos la nula, aceptamos la alternativa. Como estamos concluyendo que es probable que los trabajadores recorran más de 9 kilómetros,
nuestro intervalo debería tener valores mayores de 9 kilómetros. Y en este caso nos damos cuenta que así es. Por lo tanto, hemos trabajado bien tanto en el intervalo como en la prueba de hipótesis. Entonces recordemos, cuando estamos buscando z de una cola, es necesario hacer esta resta o en Excel no dividir la probabilidad del error entre 2. Veamos ahora este ejemplo en donde tenemos siempre un ejercicio de media, pero ahora con muestras pequeñas. Una oficina de investigación de contaminación ambiental afirma que el nivel medio de monóxido de carbono está por debajo de 4.9. Para comprobar esta hipótesis se tomó una muestra de 25 lecturas, menor de 30, muestra pequeña, resultando un nivel medio de 5.1 con una desviación estándar de 2.1. Con un nivel de significancia del 5%, ¿es esta evidencia suficiente para rechazar la afirmación? Entonces, sacamos los datos y nos damos cuenta que es un ejercicio de medias muestras pequeñas, por lo tanto, esta es la fórmula que vamos a utilizar con distribución t-de-student. Sacamos los datos, desviación estándar. En este caso, vamos a calcularla con la tabla T. Esta es la fórmula que vamos a usar. Ahora bien, recordemos también que para obtener ya el resultado de la multiplicación del valor crítico por el error estándar, vamos a utilizar esta fórmula que tenemos aquí. Es necesario entonces que también podamos calcular por aparte el valor crítico. No lo necesitamos directamente para obtener la estimación, pero sí quiero que vayan viendo la diferencia, ¿verdad? O la similitud entre el valor crítico de confianza, tanto en el intervalo como en la prueba de hipótesis. Recordemos que para el valor crítico T se necesitan grados de libertad y tamaño de la muestra. Y en este caso los grados de libertad es el tamaño de la muestra menos 1. Como estamos estimando un intervalo, es necesario siempre dividir entre 2 el valor alfa. ¿Qué podemos entonces concluir con el intervalo? Se tiene el 95% de confianza que el nivel medio de monóxido de carbono está entre 4.23 y 5.97. Ahora bien, esta oficina afirma que ese nivel medio está por debajo de 4.9 y por debajo de 4.9 significa menor o igual que 4.9. Eso es lo que está planteado en la afirmación, en la nula. Mientras que la hipótesis alternativa, entonces va a contradecir lo planteado en la nula y nos planteará mayor que 4.9. Cuando tenemos hipótesis expresadas con desigualdades, ya sea menor o igual o mayor o igual, sabemos que es una prueba de una cola. En este caso, en el paso 2 recordamos el nivel de confianza, la probabilidad de error, y si observamos el valor crítico, tanto del intervalo como el de la prueba de hipótesis cambia. Si este ejercicio hubiese sido de igualdad, el mismo valor que utilizó en el intervalo es el que va a utilizar en la prueba de hipótesis. En este caso, no hay necesidad de hacer la resta 0.5 menos alfa como se hizo con z de una cola. Esto solamente aplica para la distribución z. Este ejercicio es distribución t de student. Y en la distribución t de student no tenemos que hacer esa resta. Solo buscamos la tabla en donde aparece el apartado prueba de una cola. Intersectamos 0.05 con los grados de libertad y nos va a dar 1.711. Si utilizamos, así como lo estamos observando aquí Excel, significa que el error no lo vamos a dividir entre 2. Bien, tenemos entonces que el tipo de prueba que vamos a usar es de cola derecha, ya que la hipótesis alternativa está planteada con el símbolo de mayor. Tenemos solamente una opción de rechazo. Por lo tanto, nuestro criterio de rechazo nos va a especificar
que vamos a rechazar la hipótesis nula si lo que vamos a calcular en el paso 4, es decir, el estadístico de prueba T, en este caso, es mayor de 1.711. Para calcularlo, pues utilizamos la fórmula del estadístico de prueba T, que se parece con las anteriores. X barra, que en este caso es 5.1, le va a restar 4.9, la desviación estándar 2.1 y el tamaño de la muestra en raíz cuadrada 25 nos va a dar un estadístico de prueba T igual a 0.48. Este 0.48 lo vamos a ubicar entonces en la gráfica y nos vamos a dar cuenta que cae en zona de no rechazo. Va a caer hacia aquí. ¿Verdad? Vamos a ubicarlo, 0.48, aquí está el 0 en el centro y 0.48 va a caer acá. Entonces tenemos el estadístico de prueba T que nos va a ayudar a tomar la decisión de no rechazar la hipótesis nula ya que no cayó en zona sombreada o zona oscura. Decisión en el paso 5, no rechazar la hipótesis nula, vamos a concluir con la hipótesis nula. Con un nivel de significancia del 5%, no existe suficiente evidencia estadística para rechazar la afirmación. Probablemente el nivel medio de monóxido de carbono esté por debajo de 4.9, ya que no hubo evidencia para rechazar la afirmación. Por lo tanto, el intervalo debería contener valores menores o iguales que 4.9 y observamos que así es. Por lo tanto, tanto el intervalo como la prueba de hipótesis se apoyan. Vamos a hacer un último ejemplo. Este ejercicio ya es de proporción. Un nutricionista afirma que por lo menos el 80% de los niños de preescolar de cierto país tienen dietas deficientes en proteína. De una muestra de 300 niños de preescolar, 206 presentan dicha deficiencia. Un nivel de significancia del 1%, ¿es esta evidencia suficiente para rechazar esta afirmación? Vamos a observar el intervalo y también vamos a profundizar en la prueba de hipótesis. Como es un ejercicio de proporción, utilizamos la fórmula ideal para estimar intervalos de confianza, en donde en el error estándar observamos que está pi. Por lo tanto, sabemos que aquí no hay una desviación estándar y que como se nos pide en esta función una desviación estándar, pues vamos a utilizar esta fórmula en donde lo que hacemos es calcular el numerador de esta fórmula en raíz cuadrada. En este caso nos da 0.4. Y esta es la que vamos a utilizar para poder estimar este resultado de la multiplicación de z por el error estándar. Tenemos la frecuencia, tenemos el tamaño de la muestra, tenemos la proporción, que es la división entre la frecuencia y el tamaño de la muestra. Tenemos un supuesto valor de esa proporción, ya que se afirma que por lo menos el 80% de los niños tienen dietas deficientes. Esa es una afirmación sobre la proporción poblacional que vamos a estimar. Por lo tanto, ese es pi. Y el valor de z que utilizamos, la función para obtenerlo, dividimos entre 2 el error. Porque siempre cuando estimamos intervalo, estamos trabajando entre dos colas. En este caso, al tener la proporción muestral y al tener ya el resultado, que es la multiplicación de estos dos factores, podemos restar y sumar y obtenemos el límite inferior y superior. Es decir, que se tiene el 99% de confianza que la proporción de niños de preescolar con dietas deficientes está entre el 63 y el 75%. Ahora bien, vamos a analizar la prueba de hipótesis. En la prueba de hipótesis es necesario que recordemos cuál es la afirmación en el ejercicio. En este caso, nos está diciendo que el nutricionista afirma que por lo menos el 80% de los niños tienen dietas deficientes en proteína. Por lo tanto, esa es la afirmación que existe en el problema. Esa afirmación es la que nos va a servir para plantear la hipótesis nula. En este caso, observamos que ya cambia new
que era el parámetro de la media, ahora cambia por pi, que pi en este caso representa la proporción poblacional. Tenemos entonces que como se afirma que por lo menos el 80% de los niños tienen dietas deficientes, eso se representa con el símbolo de mayor o igual que 80. Y si la nula plantea mayor o igual, la alternativa nos va a decir que contradice la nula, que va a ser menor. En este caso, entonces, como observamos que las hipótesis tienen símbolo de desigualdad, significa que vamos a trabajar con una cola. En este caso, como la alternativa dice que es menor, significa que la cola va a ser izquierda. Tenemos entonces que recordar el nivel de confianza en el ejercicio, que en este caso es del 99%. Por lo tanto, la probabilidad de error es del 1%. Como es de una cola, el valor crítico va a cambiar. En este caso, distribución normal Z es la que se trabaja en una proporción. Y si observamos en el ejercicio del intervalo, en el intervalo al 99% se obtiene 2.58. Pero aquí, como es Z, también hay necesidad de hacer la resta de 0.5 menos el valor de alfa, ya que sabemos que se utiliza la misma distribución, ¿verdad? Porque va a ser Z de una cola. Es decir, que en este caso se va a restar 0.5 menos 1%, es decir, menos 0.01. Nos va a dar 0.4900, lo busca en la tabla Z y encuentra el valor 2.33. Por lo tanto, la gráfica nos va a representar solamente una zona de rechazo. En este caso, sería cola izquierda, ya que la alternativa expresa menor. Escribimos entonces esto aquí, en donde lo escribimos negativo, ya que es cola izquierda. ¿Qué nos dice el criterio de rechazo? Rechazar la hipótesis nula si el estadístico de prueba Z es menor que menos 2.33. ¿Cómo vamos a obtener ese estadístico? Pues lo vamos a obtener con esta fórmula que tenemos ahí, en donde observamos que necesitamos ahora P menos pi. P, que es la proporción muestral que teníamos anteriormente de 0.69, y pi, que es el supuesto valor del parámetro. En este caso tenemos el error estándar y nos da menos 4.91. Ese menos 4.91 es menor que menos 2.33, es decir, que está más a la izquierda de menos 2.33. Menos 4.91. Es decir, que vamos a decidir rechazar la hipótesis nula. Y al rechazar la hipótesis nula, concluimos con la hipótesis alternativa. Es decir, que probablemente la proporción de niños que tienen dietas deficientes en proteínas sea menor del 80%, ya que estamos rechazando la nula. Vamos a aceptar entonces la alternativa. Por lo tanto, podemos concluir con un nivel de significancia del 1%, existe suficiente evidencia para rechazar la afirmación. Probablemente el porcentaje de niños de preescolar con dietas deficientes en proteínas es menor del 80%.
Y si comparamos el intervalo, observamos que también ahí, pues, se observan valores menores del 80%. Tenemos entonces estos procedimientos para poder estimar intervalos y también para poder probar hipótesis sobre medias y proporciones. Y así podemos entonces terminar y las fórmulas